En Córdoba el agua gana cada vez más terreno. Crece el llamado por ayuda. Saqué apenas una maletica lo que pude, porque el agua aumentaba demasiado rápido. No hay una cifra exacta de desaparecidos por la emergencia. Un primer reporte señala 14 fallecidos. Inundaciones ponen en evidencia falta de previsión de entidades nacionales. No siempre es un evento fortuito, es una omisión del principio de planeación adrede. En medio de la tragedia, hay miles de animales abandonados tras perder sus hogares. Se encienden alarmas. 339 municipios registran riesgos por violencia electoral. Cada vez estamos subiendo más el nivel de riesgo. Estructuras ilegales crecieron 23,4% en el último año. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Continuamos acompañando a las familias damnificadas por las lluvias en el país. En Córdoba, el agua gana cada vez más terreno sobre cultivos, calles y viviendas. Entre tanto, crece el llamado urgente para que la ayuda llegue a tiempo. La tragedia de Doña Karen se repite en 24 de los 30 municipios del departamento que se ven afectados por las inundaciones. La emergencia que empezó en medio de gotas hoy se desbordó, llevándose enseres, pertenencias y esperanzas. Estamos vivos. Lo material, a uno le duele porque por mi caso, yo soy de las personas que no gano un sueldo y compro mis cosas a 1 año, 2 años y con sacrificio uno las paga ya, como para verlas en agua inundada. A hoy son más de 120.000 personas que han resultado afectadas por las lluvias en todo el territorio cordobés. Perdí todo, totalmente todo. Somos 4 personas en la familia, mi esposo, mi hija y otro muchacho que vive con nosotros. Volver a la casa si apenas bajen las aguas y mirar a ver qué se hace porque la verdad es que perdí todo. La cifra, que tiene miles de rostros, representa la magnitud de este fenómeno y también muestra la fragilidad de estas comunidades frente al invierno. Al menos 200 barrios, 300 veredas y 100 corregimientos han sufrido consecuencias por las inundaciones. La ropa la metí en bolsa y está alzada arriba. Ojalá que Dios quiera que no llegue la creciente hasta arriba donde está. Lo que alcancé a sacar fue la nevera y un juego comedor y un juego de muebles. Hoy les hablo desde el corazón. Córdoba nos necesita. Las lluvias han afectado a muchas familias de nuestro departamento que necesitan nuestro apoyo y solidaridad. Los invito a donar alimentos no perecederos, agua potable, ropa, cobijas, sábanas, colchonetas, hamacas, kit de aseo personal, pañales para niños, adultos mayores, elementos de limpieza y alimentos para mascotas. Mientras las autoridades siguen gestionando ayudas, Doña Reina, Doña Karen y Elvin repiten el mismo llamado de miles de damnificados, que el país gire la mirada hacia ellos. Pues mientras los niveles de los ríos San Jorge y Sinú continúen en aumento, deberán seguir llenándose de valor para soportar la inclemencia de las lluvias. Las inundaciones en el país han cobrado al menos 14 víctimas y 11 desaparecidos en los departamentos afectados por las lluvias torrenciales. ¡Cójala, Dios mío! ¡Ayuden! De los 14 fallecidos, 5 son de Córdoba, el más afectado de los departamentos del país. 2 de las víctimas eran hermanos, residentes en el municipio de San Pelayo. El suceso ocurrió cuando una creciente súbita los sorprendió al intentar atravesar a lomo de caballo el arroyo El Barroso, en el tramo que comunica La Madera y Bongamelia. El caudal aumentó repentinamente y los arrastró corriente abajo. Desde entonces no se tiene información de su paradero. Minutos después del incidente, habitantes del sector dieron aviso a las autoridades que encontraron al caballo en el que se movilizaban los jóvenes flotando entre la vegetación y el lodo, pero sin rastro de ellos. Apoyados con drones, organismos de socorro y habitantes de la zona comenzaron labores de la búsqueda por las dificultades de acceso. Hace 4 días, otras 2 personas fueron arrastradas por una corriente cuando se desplazaban en un camión en la vía entre Puerto Escondido y Montería. Y un 5.º caso ocurrió durante los primeros días de las inundaciones. Tenemos que estar muy atentos, sobre todo los barrios del occidente de Montería, para cualquier llamada de evacuación. Estén muy pendientes, alertas
con el fin de que finalmente se puedan trasladar a los albergues que nosotros tenemos en la ciudad de Montería. En estos momentos tenemos 17 albergues ya. Cada hora, digamos, estos albergues vamos abriendo uno nuevo. Y esta temporada de lluvias vuelve a poner sobre la mesa la emergencia económica. Mientras tanto, en el Congreso se abre el debate sobre cómo responder a la crisis. La posibilidad de acudir a este mecanismo excepcional surge como respuesta a la temporada de lluvias. Esta situación ha generado inundaciones, deslizamientos y afectaciones a miles de familias en distintos departamentos. El anuncio abre de nuevo el debate sobre el uso recurrente de las emergencias económicas, en especial cuando hay cuestionamientos sobre si la solución pasa por nuevos impuestos o por una mejor reorganización del presupuesto nacional. ¿Qué es? Figura constitucional para enfrentar una crisis grave. ¿Qué permite? Agilizar recursos, contratación inmediata, ayuda humanitaria, atención a damnificados. ¿Qué abarca esta emergencia? Más de 24 departamentos, municipios afectados por lluvias, zonas rurales y urbanas. De avanzar esta medida, tendría alcance en más de 24 departamentos y permitiría al Ejecutivo acelerar la atención humanitaria y la respuesta frente a la temporada de lluvias. La Corte Constitucional está actuando en derecho. Su deber es hacer respetar la Constitución política y, como lo habíamos advertido desde antes, esos decretos de emergencia económica, a nuestro juicio, eran inconstitucionales. En el Congreso, algunos sectores insisten en que la atención de la crisis climática debe concentrarse en una correcta ejecución y redistribución de los recursos existentes. Esto antes de acudir de manera reiterada a figuras excepcionales. Las inundaciones vuelven a poner en evidencia la falta de previsión de las autoridades y de varias entidades nacionales para enfrentar las emergencias recurrentes en Colombia. Fortalecer la prevención, agilizar la ayuda humanitaria y priorizar a las comunidades más afectadas es el llamado desde el Senado ante la emergencia. Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en los últimos días se han registrado emergencias en 104 municipios de 16 departamentos. La crisis ha reabierto el debate sobre la preparación del Estado frente a fenómenos climáticos previsibles. ¿Cómo alegar imprevisibilidad cuando el IDEAM nos avisa cada año cuándo lloverá? No siempre es un evento fortuito, es una omisión del principio de planeación adrede. El Congreso pide al Gobierno Nacional que concentre esfuerzos en los territorios más afectados, fortalezca la prevención y priorice la atención humanitaria. En muchas oportunidades se lo hemos dicho a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que tiene que actuar en materia preventiva, no cuando viene el invierno, sino antes de. Pero una vez pasa el invierno, se les olvida. Mi solidaridad con los colombianos, mi solidaridad con la región Caribe que está atravesando una difícil situación. El llamado ahora es a pasar de la reacción a la prevención con obras, planeación y presencia real en los territorios. Mientras tanto, miles de familias afectadas siguen esperando soluciones de fondo. No solo ayudas temporales, sino acciones que eviten que cada temporada de lluvias vuelva a golpearlas con la misma fuerza. Bueno, y en medio de esta crisis que atraviesa Córdoba por la intensa temporada de lluvias, crece la preocupación por animales abandonados tras perder sus hogares. Muchos están sin alimento ni refugio. Frente a esta situación, el Senado, junto a diversas organizaciones, viene promoviendo iniciativas solidarias para atenderlos. La más reciente, liderada por la senadora Esmeralda Hernández, logró recolectar más de 3 toneladas de alimento para perros, gatos y otros animales afectados por las inundaciones. Así, apoyar a fundaciones, rescatistas y comunidades que hoy trabajan por su cuidado y protección. Tuvimos en la ciudad de Bogotá una jornada maravillosa, una jornada conmovedora, que trabajamos además de la mano de organizaciones reconocidas en todo el país, como la Plataforma Alto, la Coalición Colombia Sin Toreo, Puro Criollo, Borrachos al Rescate, y de la mano de rescatistas y organizaciones. Así que enormes gracias a la ciudadanía por la solidaridad. Vamos a estar garantizando que todo se entregue a la Unidad de Gestión del Riesgo y que haga parte de los kits de ayuda humanitaria. En otras noticias, después de ser liberada por sus captores, la senadora Aida Quilcué contó cómo fue su secuestro y su liberación. La congresista ha criticado el conflicto armado en el Cauca y el impacto en las comunidades indígenas. En el 2021 ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos.
La senadora Aida Quilcué vivió horas de angustia tras ser secuestrada por hombres armados cuando viajaba por una vía del oriente caucano. No se identificaron, pero sé que era un grupo armado, fuertemente armados. Desafortunadamente nos cogieron en un sitio bastante solo y bueno, pues nos llevaron, pero ya estamos a salvo. La congresista fue interceptada junto a sus acompañantes, obligada a descender del vehículo y trasladada a un lugar desconocido, bajo amenazas y apuntada permanentemente con armas largas. Los captores les ordenaron guardar silencio y esperar instrucciones. La presión ejercida por la Guardia Indígena y miembros del Ejército Nacional fue determinante. Al sentir el cerco, los secuestradores huyeron y abandonaron a la senadora en una zona montañosa. Minutos después, un comunero indígena que transitaba en motocicleta la reconoció y la trasladó hasta un punto seguro donde ya operaba la Guardia Indígena. Visiblemente conmovida, Quilcué agradeció a Dios por su liberación y a quienes participaron en el operativo que permitió ponerla a salvo. Bueno, tenía que pasar esa situación el día de hoy. Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien, junto a los compañeros que me acompañaban y especialmente agradecer a la Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca, a la Fuerza Pública, a toda la solidaridad que hoy se movió en Colombia y la presión hizo a que saliéramos de ahí. Desde Popayán, la senadora hizo un llamado urgente a reforzar la seguridad en el Cauca y a proteger el ejercicio democrático. Y es que 339 municipios registran riesgos por violencia, un panorama que se agrava por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y ataques a los congresistas Julio César Triana, Temístocles Ortega, a los escoltas de Jairo Castellanos y a la retención de Aida Quilcué. Casi un tercio del territorio nacional enfrenta problemas de orden público, lo que según la misión de observación electoral prende las alarmas frente al actual proceso electoral. Cuando vamos al mapa de riesgo por factores de violencia, tenemos un total de 339 municipios, una concentración muy importante de los municipios en riesgo extremo. Cada vez estamos subiendo más el nivel de riesgo. De los 339 municipios afectados, 170 muestran riesgo coincidente por posibles factores de fraude y de violencia electoral. 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. El atentado contra el senador Miguel Uribe y los ataques a los senadores Temístocles Ortega, Aida Quilcué y al esquema de protección de Jairo Castellanos ensombrecen este panorama. Hemos tenido que recortar nuestra gira de campaña política luego de ver que no hay garantías y que congresistas como nuestro compañero de coalición han puesto en riesgo su vida al tener esos asuntos como lo que sucedió con los escoltas que fueron asesinados. Los focos críticos se concentran en regiones como Arauca, el noreste antioqueño y el sur de Bolívar, el Andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente colombiano, incluyendo municipios de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare y el Medio y Bajo Putumayo. En esos lugares donde tenemos riesgos altos o extremos, estamos trabajando con la Fuerza Pública, con el Ministerio de Defensa y con la Procuraduría, actualizando el Plan Democracia de manera que todos el material electoral pueda llegar sin mayores dificultades el día de las elecciones. Frente a este escenario hay un llamado para fortalecer la seguridad, la presencia del Estado y los mecanismos de observación electoral con el objetivo de que este proceso se desarrolle con libertad, transparencia y sin nuevas amenazas o atentados. El mapa del conflicto vuelve a moverse en Colombia. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz advierte que las estructuras armadas ilegales crecieron un 23.4% en el último año. Aumento que coincide con un repunte histórico de las disputas por el control territorial. De acuerdo con el informe, entre el ELN, Clan del Golfo, Autodefensas de la Sierra Nevada, Comuneros del Sur y las disidencias de las FARC, suman 27.121 integrantes. Esta es la cifra más alta registrada desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, lo que refleja una reconfiguración del conflicto armado. Queremos hacer un llamado al gobierno nacional para que despliegue toda su capacidad y otorgue garantías de participación política
a todos aquellos candidatos y candidatas de los distintos partidos que en este momento están adelantando esa campaña electoral. Como el conflicto ha mutado luego de la firma del acuerdo de paz, ya pues en el año 2026 se cumplen 10 años de la firma del acuerdo y durante este tiempo se han dado múltiples movidas por parte de grupos armados, algunos que estaban desde antes de la firma del acuerdo de paz, otros que surgieron como las disidencias de la FARC, y en estos 10 años hubo un cambio en el mapa de la guerra y del conflicto en Colombia. Según Indepaz, uno de los mayores desafíos será la dificultad del Estado para recuperar los territorios que actualmente están bajo control de los grupos armados. Actualmente, de 32 departamentos, estos grupos presentan dominio en 24 de ellos. Los territorios que han tenido históricamente actores armados pues siguen siendo territorios difíciles para el ejercicio de la actividad política. Todavía nos falta seguir avanzando en la implementación de los acuerdos de paz, que es lo que nos va a garantizar a futuro pues resolver las causas o desmontar las causas que generan la violencia en Colombia. Los riesgos de un país de seguirnos matándonos por ideologías, aquí no cabe, sino la vida es sagrada y debe ser respetada. En medio de un año electoral marcado por hechos de violencia, el país vuelve a enfrentar el reto de replantear soluciones que permitan avanzar hacia una paz real en las regiones, en donde miles de colombianos siguen viviendo en medio del conflicto y clamando por tranquilidad. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. En Cauca, la decisión del gobierno de fumigar con drones cultivos de uso ilícito sigue generando una fuerte resistencia en las comunidades. Crece la polémica en 17 municipios del Cauca por el reinicio del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Si hacemos una encuesta de cuántas hectáreas de coca erradicaron del 2012 al 2022, más de 800.000, y yo te preguntaría, ¿qué hay en esas hectáreas hoy? Vuelve a haber coca. En realidad el campesino es el eslabón primario, ¿sí? Pero eso no va a repercutir ni en las estadísticas ni en las transformaciones que se requieren para solucionar el problema. En municipios como Argelia y Patía, los consejos ya rechazaron la medida. Las comunidades aseguran que no fueron consultadas y temen impactos graves en su salud, sus cultivos y el medio ambiente. Que los recursos se dirijan directamente a los campesinos, que no solamente se llegue con la bota militar. La OMS en el año 2015 clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno. Los preparativos técnicos y de seguridad para esta operación que planea el uso de drones en la zona avanzan, pero se teme que la estrategia genere más conflictos en una región históricamente golpeada por la violencia. Se le dé oportunidades de generar trabajo a la población campesina que está cultivando coca. Y eso es inversión en vías de comunicación, apoyo para proyectos productivos y acompañamiento a esta población campesina para que hagan ese tránsito de estos cultivos de uso ilícito a unas economías legales. Mientras el gobierno insiste en que la fumigación terrestre será focalizada, controlada y busca debilitar economías ilegales, los campesinos piden más diálogo, menos aspersión y políticas que atiendan la crisis social de la región. Ejercer como jurado de votación no es opcional, es un deber ciudadano. Miles de personas ya fueron seleccionadas para cumplir este rol en las elecciones. Pero ¿cómo saber si usted es uno de ellos y qué debe hacer? Aquí le explicamos. Cualquier ciudadano puede ser seleccionado para cumplir una labor clave en las elecciones, como es garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia y orden. Para saber si usted fue designado como jurado, debe consultar las resoluciones publicadas en las sedes de la registraduría en todo el país o ingresar a la página web eleccionescolombia.registraduría.gov.co y digitar el número de cédula.
Quienes resulten designados deberán asistir a una capacitación obligatoria, con una duración aproximada de 2 horas, en franjas horarias establecidas por la registraduría. Más de 862.000 jurados fueron convocados para esta importante cita y no asistir le va a generar unas sanciones, por ejemplo, para quienes pertenecen al sector privado de 1 a 10 salarios mínimos legales mensuales, pero si es del sector público hasta la destitución del cargo. Las capacitaciones para las legislativas iniciaron el 9 de febrero en Bogotá y se realizarán progresivamente en el resto del país. Nosotros como ciudadanos tenemos que interesarnos por los temas de la sociedad, de la comunidad, y en ese sentido es muy importante votar porque de lo que hagan aquellas personas que elijamos dependerá de los impactos que recibamos como individuos y como comunidad. El día de las elecciones los jurados deberán presentarse al puesto de votación a las 7 de la mañana para instalar las mesas y el alistamiento del material electoral. Cumplir como jurado garantiza elecciones confiables para todos los colombianos. Con 13.098 millones de dólares, las remesas alcanzaron un récord histórico. El aumento de la migración es una de las causas. Entre el 2022 y el 2024, 1.330.000 colombianos dejaron el país de manera permanente. Se trata de los dineros que envían al país los colombianos que viven en el exterior. Aumentaron el año pasado en 10,6%, superando los ingresos generados por el petróleo, el café y el carbón. En 2023 el ingreso de remesas fue de 10.091 millones de dólares, 2024 11.848 y en 2025 13.098 millones de dólares. Temas como las remesas, el boom del narcotráfico, de la minería ilegal, hacen que el ciudadano no perciba la realidad económica y la dificultad que está teniendo la economía formal. Estas cifras son importantes para la economía, pero también son una señal del aumento de colombianos que dejaron el país. El gobierno nacional no ha sido recíproco con esa contribución, con ese esfuerzo económico que hacen los colombianos que viven exterior frente a los colombianos que están aquí recibiendo esos beneficios. Se necesita una reglamentación para fortalecer y darle prioridad. Expertos explican las causas de este incremento. Es el temor a las personas que se encuentran indocumentadas a ser deportadas o a tener que retornar. Entonces, muchas de esas personas están enviando el dinero, pues preparando un poco el regreso al país. En ese sentido, Colombia tiene que generar políticas públicas en materia de retorno para las personas o las familias que van a regresar. Y el reto que ahora tiene el país frente a las remesas al convertirse en la principal fuente de ingresos en dólares. Y consideran que estas bonanzas deben aprovecharse para que se realicen inversiones como la compra de vivienda y así evitar que estos dineros se conviertan solo en gastos de consumo diario. Y este fin de semana se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Aquí les contamos la historia de Catherine, una madre que ha enfrentado las dificultades del sistema de salud para lograr la atención de su pequeña Cristina, quien hace un año fue diagnosticada con cáncer. Solo con tutelas y derechos de petición logró la atención. Catherine es madre de 3 niñas. Nunca imaginó que iba a enfrentar duras situaciones de salud con su hija menor, quien hace un año fue diagnosticada con cáncer. Debido a esta enfermedad, su hija perdió la visión del ojo izquierdo. En el mes de junio nos dijeron que la niña estaba extendido, ya había hecho un abarcamiento en el nervio óptico, que tenían que iniciar quimioterapia. Lo más difícil para Catherine fue tener que luchar con el sistema de salud para lograr la atención oportuna de la menor. Tuvimos inconvenientes en el tema de autorizaciones, nos tocó en tutelar, pero pues gracias a Dios con la tutela nos funcionó, empezaron a darle todo el requerimiento de todo lo que ella necesitaba. Aunque en el país se ha trabajado para mejorar la atención a estos pacientes, todavía hay varios retos para evitar que los menores sigan muriendo por esta causa, y el tema se agudiza con la crisis del sistema de salud. Qué triste que nuestros niños estén viviendo una situación de crisis y, como te digo, retroceder 10 años ha sido muy difícil, o sea, es volver a empezar de ceros. Según el Instituto Nacional de Cancerología, los principales obstáculos para la atención son el diagnóstico tardío, las brechas geográficas en el acceso a servicios especializados, barreras administrativas con las EPS y dificultades económicas que limitan la continuidad del tratamiento. Si hay una prevención oportuna en la detención del cáncer, eso permite una atención oportuna y permite prolongar la vida, incluso salvar la vida de los niños en el país. Necesitamos más conciencia y también que el sistema de salud opere de manera coherente, que haya más
más acciones de prevención antes que acciones ya de atención. En el mundo, el porcentaje de sobrevida de esta enfermedad alcanza el 85%, mientras que en Colombia llega al 60%. A pesar de estas cifras, Catherine envía un mensaje a otras mamás. Hay una esperanza, no darse por vencidos. Mami, te amo. Besito, mamá. Cada 11 de febrero el mundo se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de que cada vez más mujeres tengan acceso y participen en áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En Colombia, solo el 24% de los profesionales en estas disciplinas son mujeres y solo el 28.2% de empleos en estas áreas están ocupados por ellas. Una ley aprobada en el Senado busca promover, incentivar y fortalecer la participación de niñas, adolescentes y mujeres en estas áreas a través de la implementación de una política pública que garantice el avance de la equidad de género con un énfasis en su inclusión social, económica, productiva y educativa. Necesitamos que las mujeres y las niñas también tengan otra mirada, otra visión y puedan estudiar carreras técnicas, matemáticas, ingenierías. Creo que esas carreras no tienen ni estratificación ni tienen género. Queremos ver a las mujeres más científicas, más involucradas en otros temas y en otras áreas. Muy bien, y hoy tuvimos en nuestra misión imágenes de fondo de Barranquilla, que celebra su carnaval. El Senado le rinde, como siempre, así homenaje a las regiones del país. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NS Noticias. A ustedes los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.